Yo no sé por qué a mis estudiantes les parece mal tener que usar el verbo tener, válgame la redundancia, para traducir el verbo own. Yo no sé por qué. Siempre se me quedan viendo con cara de, ¿tú estás segura que es ese? Sí, sí, estoy segura. De hecho, también podrías usar verbos como poseer o expresiones como ser propietario de o ser dueño de. Pero es un poquito menos práctico si me preguntas. Además, el verbo poseer es como muy formal, no es tan frecuente. Y no existe ningún verbo como proprietar, así que no inventes.